relativamente pequeña, no habíamos tenido la fuerte inscripción que, por ejemplo, la APA o la Asociación Brasileña o incluso la Asociación Mexicana habían tenido. Y me parecía que Horacio podía haber hecho eso mejor. Pero además hay otras cosas, ¿no es cierto? Si bien yo para algunas cosas soy un institucionalista casi fanático, para decirles que creo en esa quimera del acuerdo nacional. Sin embargo, yo creo que la internacional psicoanalítica no deja mucho margen de acción a sus funcionarios. Yo creo que es una institución demasiado poderosamente enrumbada y creo que los cambios institucionales que se han ido dando son bastante limitados. Creo que hay algunos temas, bueno, uno de ellos tú eres uno de los campeones en enfrentarlo, esta suerte de fascinación por un tipo de investigación que para mí dice muy poco, ¿no es cierto? Una investigación empírica que yo a veces la comparo a lo que los antiguos llamaban la probatio diabólica. ¿Por qué digo la probatio diabólica? Porque se están buscando los tres pies al gato. Es decir, por ejemplo, sería como que en mi fantasía, ¿no? Que hay que probar, por ejemplo, vamos a investigar cómo se produce el embarazo en una mujer. Entonces de repente alguien va a decir que se produce mucho más, hay mucho más correlación entre las veces que se apaga la luz que entre los coitos. Que la mujer sale embarazada porque se apagó la luz 188.000 veces y solamente hubo 18 o 20 coitos. Entonces de repente ese tipo de investigación estadística a la cual hemos medio sucumbido ya se veía y se perfilaba. Ahora, todo esto puede ser que, bueno, pues, de repente como Antonio Ordóñez, que pudo haber sido un extraordinario torero, heredó, de repente yo como él, ese desdén y esa bulia de su padre, y probablemente también algo de esto puede haber. La pura flojera. El punto es que en este oficio nuestro uno tiene una responsabilidad personal, concreta, con cada uno de los pacientes o los alumnos o la gente con que se vincula. Pero también tiene creo yo, una responsabilidad institucional. Uno tiene que hacer lo mejor que puede en el sitio donde está. Esa es, creo, una vieja tradición de la izquierda liberal, ¿no? Donde tú estás, haz lo mejor que puedas. Y esa es la responsabilidad institucional. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Que dentro del psicoanálisis yo siento desde el principio ha existido esa responsabilidad, pero a la vez el fantasma de los aspectos más burgueses freudianos, ¿no? Entonces es la Viena libertaria, pero por otro lado la heredera de la tradición del Imperio Austrohúngaro. Y creo que eso ha sido transmitido a la institución psicoanalítica y al pensamiento psicoanalítico. Por un lado, un pensamiento libertario, ¿no? Uno quiere el psicoanálisis porque te da la libertad. Y por otro lado, hay una parte absolutamente aprisionante, ¿no? Yo creo que estamos atrapados en lo peor de la tradición austrohúngara, y por otro lado, buscando la libertad de la vida de los valses. Creo que es una dificultad que yo la veo ahora dentro de, no sé decir que dentro tan solo del oficio nuestro. Creo que es parte de lo que está ocurriendo en la medicina en general, por decir. Por ejemplo, ¿no? La medicina se está transformando, ¿no? Ya no es un
oficio liberal, sino que cada médico acaba como empleado de una compañía de seguros que ha comprado un hospital. No sé qué cosa podemos hacer, pero creo que parte del riesgo dentro de nuestro oficio es transformarnos en plomeros o su equivalente, ¿no? Y no en animales pensantes, ¿no? Bueno, pero de repente valdría la pena volver al tema de la formación, no volver, de repente empezar un poco por ahí. Yo me formé dentro del grupo independiente. Ahí se formó Saúl y ahí se formó Carlos Crisal. Para nosotros, los que estábamos en el grupo independiente, optar por el grupo independiente era una suerte de expresión de pluralidad, amplitud de miras y búsqueda de lo mejor de cada una de las diferentes tendencias, esencialmente la freudiana y la kleiniana. Para los freudianos y para los kleinianos éramos de un eclecticismo un tanto peligroso. Yo siempre he creído en que tiene que haber una libertad y no una ortodoxia. Y para mí he seguido, creo yo, en esa línea. ¿En qué sentido? Yo creo que hay una suerte de corriente principal psicoanalítica. Esta corriente principal, por supuesto, el cauce fundamental es el cauce freudiano. Pero para mí es impensable el análisis contemporáneo sin las aportaciones de Melanie Klein, sin las aportaciones de Winnicott y de Bion, sin las aportaciones de Cojo, sin las aportaciones de Lacan, de Laplanche y de muchos otros, las aportaciones de los grandes psicólogos del Lyon, y probablemente yo haya tenido un poco esa influencia que fue una del grupo y de dos cosas que me pasaron muy al final de mi formación. La primera fue el auge de la terapia familiar, que cumplió para mí lo que para ti cumplió el análisis grupal, ¿no? La terapia familiar fue para mí muy importante porque implicaba un cambio absoluto de paradigma. Era imposible pensar en la terapia familiar sin una suerte de salto discontinuo conceptual del psicoanálisis hacia la terapia familiar. No era lo que había planteado Ackermann, que era una especie de seguir el análisis de un miembro en presencia de la familia, sino toda esta visión sistémica que fue incorporándose. La segunda cosa que para mí fue en ese momento muy importante fue conocer relativamente de cerca a Ronald Lang. Acá lo pronuncian Laing, el del ser dividido, y que era un personaje realmente extraordinario y que cultivaba una suerte de psicoanálisis existencial, tenía mucho probablemente de fenomenológico, hacía una suerte de propuesta hermenéutica cuando todavía no hablábamos de esa manera, todavía la obra de Ricoeur sobre el psicoanálisis no había sido publicada, y todo eso hizo que al final de mi formación yo tuviera la complicación de la terapia familiar por un lado y la complicación de una visión fenomenológica del hecho psicoanalítico. Y luego el trabajo institucional en las reuniones Lester, como se llamaban, que eran estos cursos de una semana o dos en que uno se sumergía en una permanente situación de interpretación. Ahí conocimos a Pierre Turquet, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, con él estudiamos grupos. No era, había sido campeón de florete y así era como funcionaba en sus grupos.
pero ¿no? Estaba pensando, digamos, en esa. Yo soy el único latinoamericano que hizo un entrenamiento freudiano. La anécdota, no, claro, ellos son intermedios, así que no para ellos, es que cuando se le preguntó a Rycroft, que era un muy eminente psicoanalista, ¿por qué es que los latinoamericanos hacían principalmente un análisis kleiniano? Entonces Rycroft dijo, ya sé por qué. Como llegan sin saber inglés, para hacer un análisis kleiniano necesitan saber solamente 4 palabras: introjection, projection, penis and breast. Entonces, pueden ser analistas, analizarse, muy bien. No sé si eso sea la razón exclusiva, pero el hecho es que yo acabé siendo, creo, el único latinoamericano que hizo un análisis freudiano. Mi idea es que hay un cuerpo psicoanalítico, pero que la gente o cree que sus contribuciones forman parte de ese gran cuerpo, o van a crear sustitutos al cuerpo, alimentándose del cuerpo, pero con una autonomía de ese cuerpo. Entonces vamos a decir que hay dos grandes corrientes, ¿no? Aquellos, ¿no? Estaba pensando en Le Rangel, por ejemplo, que creen que toda contribución es un alimento a la red central, y aquellos que van a sentir que parados sobre los hombros de un gigante ellos pueden ver más lejos. Ahora, algunos de estos creadores que se sienten separados, ¿no? Melanie Klein, crean estructuras sustitutas que, si bien están dentro, a la vez tienen su autonomía, como el grupo kleiniano dentro de la sociedad en la cual nos hemos formado. Entonces, las contribuciones que hacen para el análisis general, de alguna manera ellos lo consideran como que son extractos diluidos. Otros simplemente se van, ¿no? Como Lacan. Entonces, yo creo que esa es parte del problema. Ahora, la impresión que a mí me da es que los grandes contribuyentes que acaban creando escuelas sustitutas se inventan los conceptos debido a su naturaleza de liderazgo y de carisma, ¿no? Parte de las grandes creaciones, por eso no creo que sea malo, son inventos que se hacen, ¿no? Para justificar su, vamos a decir, posibilidades de liderazgo. Entonces, es el creo, ¿no? Muchas veces el carisma, el que contribuye y el que divide. Esa es estaba recordando a Leo Rangel en una última conversación. Él dice, bueno, la idea es cómo sumar y no cómo excluir, pero a lo mejor se necesitan las dos cosas, estaba pensando, ¿no? Porque, ¿no? A lo mejor se necesita también el carismático ocasional que haga su contribución un poco chiflada, que acabe de ser, siendo incorporada, ¿no es cierto?, que los otros que son más aburridos y que van a simplemente a someterse, ¿no? Pero acá estás tocando un tema que creo que es fundamental de entender. ¿Por qué, por ejemplo, el psicoanálisis francés tiene tan fuerte impronta lacaniana? Y estoy hablando no de los grupos lacanianos, estoy hablando de la Asociación y de la Société de París, que ambas son impensables si uno no piensa en un trazo de Lacan. ¿Por qué en Argentina primero fue el freudismo, luego el kleinismo, y se terminó en una deriva un tanto lacaniana? ¿Por qué en Chicago estuvo en algún momento Sandorrado, Alexander, French y después Kohut? ¿Por qué Nueva York fue el centro de la ortodoxia de la psicología psicoanalítica del yo? Es decir, ¿es eso susceptible de comprensión con la metodología analítica o requiere de la sociología del conocimiento y de la sociología de las instituciones, por lo que tú dices de los líderes carismáticos, ¿no es cierto? Es decir, a mí me cuesta imaginarme
un Lacan fuera de París. O sea, no digo que Lacan no puede estar luego fuera de París, pero Lacan es la quintesencia de París, en alguna medida. No puedo imaginarme yo a un Winnicott que no fuera inglés, es decir, su habla absolutamente llana, su capacidad empírica, etcétera, 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 son un producto, en ese sentido, del texto británico y de su empirismo. Una de las cosas, por ejemplo, que yo me pregunto a veces es qué significó para mí, cada uno de nosotros, que se ha analizado en no su lengua materna, cómo se daba la distancia en la recepción de las interpretaciones y en la formulación de las asociaciones, recurriendo a una lengua que por bien que uno la manejara, no era la lengua propia, estaba a una distancia. Tampoco voy a radicalizar esa pregunta porque creo que el psicoanálisis es algo que va más allá de las palabras. Ahora, yo sí creo que ese calembur de Lacan es bien interesante. Dice, solo hay dos tipos de personas que no se curan con el psicoanálisis. ¿Quiénes? Aquellos que creen que en el psicoanálisis solo se intercambian palabras, esos no se curan. ¿Y quiénes tampoco se curan? Los que creen que en el psicoanálisis se intercambia otra cosa que palabras, esos tampoco se curan. Entonces, hay que entender qué quiere decir con eso de la palabra, que va más allá de la palabra, pero que está metida en la palabra, ¿no es cierto? Entonces, son preguntas, te digo, de repente, pues ya que has confesado, y además el canalla de Jorge no solamente dice que cada uno tiene 75, sino que por una sencilla operación aritmética dice que juntamos 150 años. ¿No? De sabiduría. El otro punto que creo que nos toca conversar es cómo juntar las inquietudes sociales, políticas y el psicoanálisis, y creo que nos inventamos esta cosa de esa idea, ¿no? Macri estaba en el Perú, yo regresé en el 81, terminado el gobierno militar, y con Lucho Millones, Alberto Péndola, María Rostorowski, buscamos entender un poquito el Perú utilizando nuestras herramientas de pensamiento psicoanalítico. Macri había empezado a trabajar lo de Garcilaso con Fernando Saba. Nosotros teníamos cada uno por su lado la experiencia con Seguín y la psiquiatría folclórica. Y los años de letras, con Porras, con Araníbar, con Salazar Bondi. Claro, grandes maestros, ¿no? Que tuvimos. Pepe Russo. ¿Sí? Pero de todas maneras fue toda una experiencia de inventar un método, ¿no? Creo que ahí María Rostorowski y Lucho Millones fueron centrales. ¿Cómo explicar a estos tontos psicoanalistas la historia y la antropología del Perú, ¿no? Y cómo inventarnos un método para entender, leer los cronistas, visitar, ¿no?, el Perú profundo? Nosotros lo habíamos hecho desde otra perspectiva, pero creo, si es que a mí me preguntan lo más interesante que hemos hecho, yo creo que es el trabajo, ¿no?, con el Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, el libro que hicimos juntos, Entre mito y la historia, y la creación de cómo, la manera empieza así, ¿no? Ellos nos hablan un poco de la historia y lo que ellos entienden, leyendo los cronistas. Nosotros hacemos nuestra interpretación y aquello que a ellos les parece idiota, es que es idiota, ¿no? Y lo que es entendible y aceptable para un historiador y un antropólogo, eso es lo que empieza a discutirse. Claro, ¿no? El texto no hace un sentimiento transferencial, ¿no? Nosotros hacemos en relación al texto, ir trabajando de a poquitos y
creo que después yo me he encontrado con gente que por su propio camino, ¿no? Older dies, digamos, cosas para entender el terrorismo, violencia. Creo que nuestra herramienta es muy útil, ¿no? Hay quienes lo han hecho por fuera. De todas maneras, entender lo central de la humillación para el terrorismo, entender no tan solo que ese problema de la pobreza, ¿no?